Buenas tardes, bienvenidos. Soy Laura Viganó de la Universidad de Bérgamo. Soy miembro fundadora de la plataforma. Formo parte también de un grupo de investigación importante allí. Voy a moderar esta sección, el impacto de la pandemia sobre el ámbito agrícola. Ha habido muchas medidas en los distintos países, medidas de confinamiento que ya han sido levantadas. La gente puede moverse, puede haber visitas, por lo menos de momento. Pero esto sigue siendo importante para millones de personas, y en particular en el sector agrícola. La pandemia se suma a otros retos a los que se enfrentan los, agricultores, como inundaciones o enfermedades fitosanitarias. Y además, en este caso, los impactos están, eh, sobre todo se efectúan sobre las comunidades vulnerables, ¿no? Y de manera exponencial. Así pues, los operadores rurales, nuestros agricultores, ¿qué hacen ante estos retos? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué perspectivas hay para el sector agrícola? ¿Cuál puede ser el papel de las distintas partes interesadas? FPS, agricultores, ONGs, políticos. Propongo que intercambiemos opiniones a estos respectos con nuestros dos oradores, que son Michel de Groot, de la Rabobank Foundation, del Fondo Rural. Tiene 27 años de experiencias en el ámbito de las microfinanzas rurales y en las cadenas de valor agrícolas. Ha pasado tiempo en África, Asia, Latinoamérica. Máximo Opera de la FAO se encarga de iniciativas globales y programas en inversión agrícola y acceso a servicios financieros para el agrobusiness. Tiene mucha experiencia en el diseño y aplicación de programas financieros de ayuda a la agricultura. Se interrumpe el sonido del orador. Aquí tenemos los diferentes im- impactos de la crisis COVID-19. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo la gente ha vivido la COVID-19, la falta de acceso a información o entender la situación, la importancia de las medidas de prevención. Estos son algunos de los aspectos que abordaremos durante el debate, durante la tertulia. Pongan sus preguntas y sus comentarios en el chat, luego trataremos de responder a estas intervenciones. Imagino que los oradores tendrán muy al ojo el chat para luego poder integrar los comentarios y sus intervenciones. Máximo, por favor, adelante. Sí. Hola, muchas gracias, Laura, por tu introducción. Gracias a todos. Con Michel empezaremos haciendo un resumen de los efectos que ha tenido la pandemia sobre la agricultura. Vamos a hablar de las tendencias en la producción, vamos a hablar de precios. Luego veremos cuáles han sido los efectos concretos sobre los agricultores. Bueno, en general, ¿qué podemos decir? Los efectos de la pandemia, en cuanto a productos, ha sido distinto si lo comparamos con productos cerealísticos como la soja, el maíz, el trigo, etcétera. Si lo comparamos con otros productos como fruta, verdura, son intensivos en capital, con lo que el impacto ha sido menor. El impacto se produjo sobre todo a nivel de la logística. Eso es lo que se vio más afectado, las restricciones de movimientos en los puertos y aeropuertos. Para lo que son productos de alto valor, que implican el recurso a más trabajo, hay
se enlenteció la producción, el comercio y sobre todo para los cultivos eh, que no se pueden almacenar, más perecederos. Gran parte de los productos de esta categoría pues se perdieron. No sé si Michael ahora quiere hablar de chocolate y de café. Sí, gracias. Perdón, es que había tenido que quitarme el micrófono. Sé que son las 3 de la tarde. Para algunos de ustedes, en fin, quizá ya lleven conectados todo el día. Bueno, cualquier experiencia que quieran comentarnos, adelante, ¿eh? Este es un debate abierto. Bueno, aparte de lo que decía Máximo, desde el punto de vista de la FAO, del nivel mundial, estamos hablando aquí, pues sí, de este tipo de productos cerealísticos. Y aquí hemos visto que ha habido cambios importantes. Por ejemplo, a nivel del café, a nivel mundial, debido a los confinamientos, sobre todo los primeros meses, pues el mercado quedó cerrado. Empezamos a beber café en casa, no fuera de casa, con lo que cambió en realidad fue que bares, restaurantes, eh, sitios de comida para llevar, pues estuvieron cerrados, con lo cual la gente consumía el producto en casa. Hubo otro efecto, la calidad, o sea, cambió el modelo de compra. Muchos productores de café podían vender en volumen, pero en Europa y en Estados Unidos la situación era distinta. Tuvieron que vender a menor precio, por ejemplo, sus stocks. Para el chocolate, en el caso del cacao, sí bajó el consumo, porque claro, uno puede consumir lo que puede consumir en casa y no más, bajaron los precios. Y para los otros puntos que hemos puesto en la diapo, bueno, muy rápidamente, ¿qué cambió? En Sudáfrica, por ejemplo, bueno, para el caso de la naranja, a pesar de las limitaciones de la COVID, pues siguieron trabajando en los campos, pero la exportación se paró de golpe, porque las empresas de pallets no podían producir, no hubo transporte, por lo tanto, los gobiernos cerraron las industrias no esenciales, claro, con lo que, bueno, fue un efecto colateral de la COVID que les acabó afectando. La producción de comida local, de alimentos locales, los mercados locales también se cerraron, porque había miedo sobre la expansión de la COVID, con lo que la fruta fresca, la verdura fresca no se puede llevar a los mercados, ¿no? Y luego lo veremos, ¿no?, en las siguientes diapos. Bueno, en el caso de la leche, por ejemplo, al principio hubo que tirarla porque no se podía transportar la leche fresca, no podía llegar al consumidor. Luego hubo escasez de leche y los precios volvieron a subir. Esas son las tendencias que ha habido en precios, o sea que máximo adelante. Bueno, sí, las limitaciones al transporte tuvieron su efecto. Hubo un efecto en las exportaciones globales, en el comercio global para estos productos. Bueno, estos fueron los más afectados. Y luego efectos colaterales. Con los confinamientos tuvieron que cerrar muchas empresas, muchos negocios, mucha gente perdió el empleo, perdió su trabajo y eso afectó sobre todo a las mujeres. Eh, Obligadamente en casa. Esto afectó el desequilibrio de géneros y también las remesas se vieron afectadas. El empleo más inestable es el de los inmigrantes. Perdieron su trabajo sin protecciones, con lo que la cantidad de dinero que mandaban a casa, que tiene un gran impacto, pues también se redujo mucho. O sea, ha habido para las zonas rurales y para la agricultura muchos efectos colaterales de la crisis de la COVID. Vemos aquí, bueno, voy a dar aquí una visión global de los precios, porque eso es bastante relevante también. El mapa que ven lo ha preparado la FAO. Se van incluyendo en continuo los cambios. Ven que entre febrero y hoy, más o menos, hay países en los que se ha incrementado el precio de los alimentos en un 3-4%. Sobre todo hablamos de países europeos, Canadá, Estados Unidos, China. Ha habido este incremento del 3-4% en los últimos 7-9 meses.
porque las cantidades de algunos alimentos específicos pues, se redujeron. En otros países la media es un poco mayor, del 7 al 9%, ¿no? En los BRICS. Los incrementos más importantes de precios se registraron en países, donde otros efectos entraban en juego, que llevaron también a un incremento de precio. En ese caso, la pandemia se sumó a estos incrementos de precio. En Argentina, por ejemplo, pues muchos productos alimentarios aumentaron de precio por la depreciación de la moneda del país, con una pérdida de un 30% de valor respecto del dólar. Fruta, verdura, en fin, en estos casos cuando aumenta más el precio. Y Sudán. En Sudán, por ejemplo, también tenemos el problema de la depreciación de la moneda del país, más perturbaciones relacionadas con los alimentos debido a la pandemia. A nivel global, pues, tenemos un incremento medio global, pero si lo comparamos con incrementos de otros periodos, pues ha sido bastante más severo. Micael, ¿algo que añadir? Gracias. En un minuto. Vemos que, bueno, tuvieron un gran impacto las medidas gubernamentales. Los gobiernos cerraron las fronteras, por ejemplo, para los exportadores de soja, por ejemplo, y había otros países importadores netos dependientes, pero claro, cuando los gobiernos cerraron las fronteras para garantizar la seguridad alimentaria de sus propios ciudadanos, pues eso causó graves problemas en otros países de carestía. Vemos que las poblaciones rurales pobres han sido las que más han sufrido. Han sufrido más de lo que hubiesen sufrido debido a las medidas gubernamentales radicales que se tomaron. Sí, exactamente. Siguiente imagen. Vemos aquí la tendencia en los precios, basado en el índice de precios de la FAO. Se notifican cambios mensuales de los precios internacionales a partir de una cierta cesta de productos, cereales, carne y productos lácteos. Y pueden ver que entre abril y mayo hubo un descenso generalizado. Luego los precios volvieron a subir. Es lo que muestra este índice. En el caso de la carne en particular, bueno, el sector cárnico es uno de los sectores que se vio más afectados por eh, los problemas económicos causados por la COVID, por la bajada de demanda del sector de los servicios de alimentación y de catering, por los cuellos de botella logísticos de los que ya hemos hablado, ¿no? A nivel de mataderos, de transporte, de exportación, etcétera. Y también el hecho de que era difícil realizar los intercambios internacionales. No era posible importar, exportar. No pues, se podía contar con la demanda estable de carne de China, por ejemplo, con lo que todo el sector se vio afectado por eso y por eso bajaron los precios. ¿Algo más, Miguel? Solo en cuanto a productos lácteos, ya lo comentamos antes. Bueno, es un gráfico mucho más complejo con muchas más variables, pero para la leche fresca, por ejemplo, ahí claramente se vio que debido a los problemas de transporte, los pequeños ganaderos, pues que no tienen tanques para conservar la leche, tuvieron que tirarla. Los precios bajaron para el caso de la leche fresca. Algunos incluso sacrificaron las vacas, luego no hubo suficiente leche. En fin, se vio que no había suficiente capacidad para transformar la leche fresca en leche en polvo, por ejemplo, con lo que esto tuvo un efecto muy importante en los precios, unos cambios más importantes que en años anteriores. Sí, podemos pasar a la siguiente diapo, por favor. Siguiente. Bueno, veo que no se está cambiando la diapo en la presentación. Bueno, ya
Imagino que dentro de un segundo aparecerá. Bueno, en cualquier caso empezaré. Bueno, es el caso del sector agrícola keniano. Las bandas de 60 decibelios en los granjeros, de 500 a 60, bueno. Eso, ahí se ve el efecto de la pandemia. Vemos que no se puede no se puede visualizar la pantalla. A ver, Mijael, pero con micrófono, por favor, no se te oye. Tienes el micrófono apagado. Bueno, yo sí estoy viendo la diapo, la tengo delante. Con lo que, bueno, repito. 500 agricultores que fueron entrevistados durante el momento antes de empezar a plantar nuevos cultivos. Y el feedback más importante que recibimos fueron los retos a nivel del dinero contante y sonante. No tenían efectivo, no podían vender sus productos, con lo que hubo una escasez de liquidez en general. El precio de los inputs también se incrementó debido a las restricciones. Los agricultores no podían ponerse en contacto con sus marchantes, con el efecto consiguiente en los precios. Se incrementaron tanto que, bueno, no les era posible conseguir insumos de calidad. Luego, restricciones en la información sobre los precios. Eran información que los agricultores normalmente tenían a disposición, que ya dejaron de estarlo por un tiempo, con lo cual el 25% de los agricultores comentaron que, por lo menos en una de sus fuentes de ingresos, había habido una reducción. Tiene unas fuentes diversificadas, pero por lo menos en una de ellas hubo una pérdida y eso incrementó mucho su vulnerabilidad. Esto tuvo un efecto sobre la seguridad alimentaria en general y en la nutrición. Los pequeños agricultores tienen dificultades ya para conseguir alimentos de calidad media en función del país. Y aquí al final pues tienen que optar por consumir alimentos de menor calidad, con lo que a nivel nutricional la pandemia también tuvo este efecto. Michel, en cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? Lo que vemos aquí es un ejemplo de pequeños propietarios agrícolas. Es el caso de Kenia, pero es válido para otros países. Lo que vemos allí es que los propietarios más pequeños realmente lo están pasando muy mal. La prueba de los inputs, las MFIs, las instituciones de microfinanzas, pues no pueden aportar liquidez, con lo que, aunque el impacto fue durante un tiempo corto, claro, existe mucha preocupación en cuanto a qué va a pasar en la próximo año, porque claro, no ha habido las semillas, el trabajo, los temporeros tampoco han podido intervenir, con lo que seguramente el año que viene haya una producción menor el año que viene, ¿no? Y ese sería el efecto a largo plazo. Estoy hablando de unos 500 millones de pequeños propietarios, que son los que dan el alimento a unos 2.000 millones de personas en las ciudades, o sea que el impacto va a ser importante. Sí, a ver si ahora sí se ve la diapo. Parece que no funciona la presentación, no se puede visualizar. ¿Y los campesinos cómo se adaptaron? Primero, hubo
menos trabajo, menos jornaleros contratados para quitar las malas hierbas, para la cosecha y para la siembra. Los explotadores cargaron sobre sus espaldas la mayor parte del trabajo, menos insumos y empezaron a vender su propia producción a pesar de tener problemas de acceso a los mercados. El principal motor de estas transformaciones no fue la reducción de costes o no únicamente fue la reducción de costes y las restricciones de seguridad por razones sanitarias. En muchos países, en África, en el este de Asia y en América Latina, en muchos pueblos no se pudieron aplicar las restricciones sanitarias, no hubo confinamiento. Y como hemos visto las cifras en África subsahariana, no ha habido un número de casos tal como ha habido en Europa. Los productores no estaban tan preocupados por la COVID-19 y el coronavirus, sino más bien por cuestiones de reducción de costes. Por favor, pongan comentarios en el chat. Mándenos sus experiencias y sus vivencias. En la India, en Perú, Bolivia y Ecuador, mis colegas me han dicho, por ejemplo, en la India, un país enorme con más de 1.000 millones de habitantes, los trabajadores locales y los trabajadores migrantes fueron enviados a sus casas, estuvieron en sus casas, no podían encontrar trabajo informal en la economía sumergida de las ciudades, pero en los pueblos tampoco encontraban trabajo. Y bueno, pues los productores locales, los pequeños campesinos, tenían muchas más bocas que cubrir. Y muchos, aunque conocían la seriedad de la pandemia, aunque sabían cuáles eran las restricciones sanitarias, pero por una cuestión de pobreza, por tener que dar de comer a sus hijos, estuvieron en sus casas 2 semanas y después tuvieron que ir a buscarse la vida y a buscar trabajo para poner algo que comer encima de la mesa. Todo esto son efectos colaterales de la crisis. Siguiente diapositiva. Pido, por favor, a aquellas personas que nos estén escuchando que pongan mensajes en el chat. Estos dos oradores tienen una experiencia larguísima en este ámbito, pero también entre el público habrá grandes expertos. Por favor, contribuyan, envíennos sus comentarios para poder enriquecer el debate. Esta diapositiva sobre cuál será el impacto. No hemos visto un impacto inmediato. Para los cultivos más básicos, cultivos de cereales, hay ya reservas y silos llenos. Por ahora, no ha habido una penuria inmediata, pero esta crisis es multifacética y tendrá efectos a medio y largo plazo. Esto depende de muchos factores. Mijael, si quieres intervenir, depende de cuando empiece la campaña de recogida y temas también ahora relativos a las finanzas de los campesinos. Si un asegurador o un perito no puede ir a visitar los campos para evaluar las pérdidas, igual no tienes derecho a compensación. O si necesitas un crédito y no puede venir el perito, igual no te dan el crédito. Mijael, te interrumpo, Máximo. Por fin hay comentarios en el chat y preguntas. Gracias.
interrumpo la presentación para comentar algunas de las preguntas del chat. Nancy dice que la experiencia en Camboya ha sido muy similar en el marco de la pandemia. Y, bueno, cómo ha habido una presión tremenda por la falta de empleo. Jamie Anderson comentaba que las familias más pobres, de más bajos ingresos, dependen de 3 o 4 fuentes de ingresos. Y también hay elementos financieros que aparecen en el chat. Máximo, no sé si puedes rápidamente cubrir estos comentarios. Y en los clientes rurales y los productores, al parecer, han sido los menos afectados por la crisis, según una encuesta realizada por una IMF. Es una pregunta de Nadia Orieninchi. Nosotros, como Fondo Rural, con larga experiencia en créditos rurales, efectivamente, ciertos productores se han visto menos afectados por la crisis. Los que producen arroz, frijoles, quinoa, ellos se han visto menos afectados. Incluso ha habido un aumento de su producción y de su rendimiento. Pero otros eslabones de la cadena, por ejemplo, los que tienen que reparar maquinaria, el transporte o los productos frescos, productos y cultivos frescos que no se recogieron y que se pudrieron en los campos, estos sí que sufrieron mucho. Y bueno, pues un comentario muy general. Los préstamos a medio plazo y a largo plazo respetan la temporalidad de las campañas agrícolas. Y entonces, bueno, pues ahí quizás no veamos un impacto porque se verá un impacto más a más largo plazo. Pero lo que hemos visto de las instituciones con las que trabajamos es lo siguiente. Las instituciones financieras pararon parte del reembolso de las mensualidades, introdujeron moratorias para reducir la exposición al riesgo. Por ello, en comparación con otros sectores, ahí se vieron, el reembolso de muchos préstamos se vio menos afectado. Y aquí podemos pasar directamente a la siguiente diapositiva. Alejandra Sánchez ha planteado una pregunta. ¿Y en Indonesia qué tal? Pues gracias, Alejandra, por la pregunta, porque estamos trabajando también con Indonesia. En Indonesia ha habido una aplicación móvil que ha permitido el mantenimiento de la cadena de suministro. No sé si hay algunas iniciativas similares. Efectivamente, en África hay sistemas móviles de pago. Ha tenido esto un efecto positivo y negativo. Positivo. Con los pagos por el móvil y la mejor comunicación, bueno, pues esto ha permitido que los negocios siguiesen adelante porque no se necesitaba dinero en efectivo, pero hay cientos de millones de personas excluidos de estos servicios. Máximo, desde la FAO, ¿puedes confirmar lo que acabo de mencionar sobre las plataformas de pagos por el móvil, etcétera? Sí, las plataformas de comercio en línea que ahora se están extendiendo en Kenia o Uganda y también en África Occidental. Estas plataformas permiten
superar ciertos obstáculos. Permiten mayor independencia de los intermediarios, etcétera. Pero en África subsahariana, por ejemplo, estas plataformas en línea no es que hayan permitido exactamente disminuir los efectos de la pandemia. Laura, siento haberte interrumpido anteriormente. Laura. Sí, gracias, muchas gracias por estas preguntas y que podáis contestar directamente a las preguntas. Patricia Richter dice gracias por haber desglosado las diferentes cadenas de valor en cuanto a los efectos temporales. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar la falta de disponibilidad de algunos insumos durante la pandemia? Podemos utilizar los dos comentarios de Nancy sobre los efectos inmediatos y la estacionalidad en las dos diapositivas siguientes. En estas diapositivas tendremos ya respuestas y además podremos abrir el debate. ¿Cuáles son los retos principales para los campesinos? Depende del país. Depende del ritmo de recuperación. En algunos países, los gobiernos centrales y los bancos centrales dieron líneas de crédito, ayudas a los agricultores para que hubiese una disponibilidad de fondos para los agricultores. Pero depende del país. Lo que la Unión Europea está haciendo por los Estados miembros no es lo mismo que están haciendo otros bancos regionales, ni siquiera otros bancos nacionales. Estamos viendo una reducción en las cadenas de suministro. Hay falta de financiación en la agricultura, es una falta de financiación que seguirá adelante el próximo año. Algunas perturbaciones en logística, en transporte, en cadena de distribución seguirán estando presentes el año que viene. Cuando hablamos con instituciones financieras e inversores, tratamos de ver cuáles son las mejores maneras de mantener la inversión. Con cada crisis se abre la puerta a nuevas oportunidades. Si hablamos en agricultura, de aquellos agentes que son demasiado rentables para las instituciones de microfinanzas, pero no suficientemente rentables como para acudir a los bancos tradicionales, esta parte media es la que más castigada se verá. No sé si, Michael, puedes completar desde Rabobank. Sí, claro. Yo también puedo contribuir quizás con una opinión distinta a la tuya. Gracias, Nancy, y gracias a Patricia por estas preguntas muy interesantes. Y algunas respuestas aparecerán ya en las diapositivas siguientes. ¿Qué podemos hacer como sector financiero, como banco rural y como inversores, al fin y al cabo? Pues muchas cosas. En primer lugar, reestructurar algunos préstamos, tratar de aliviar problemas de liquidez y
para los proveedores de insumos, teniendo en cuenta la globalización, teniendo en cuenta las relaciones internacionales en las cadenas de valor, vemos la integración de varios servicios y de actores. Los prestatarios de insumos agrícolas, vendedores locales, tienen pymes con las que trabajan y ahí hay una interrelación muy grande. Y ahí puede haber un alivio de los créditos y, bueno, pueden transferirse parte de los pagos a la cosecha siguiente. Y las pymes se están integrando más al principio y al final de las cadenas de valor para mutualizar servicios. También hay plataformas, aunque no para los productos frescos o para los productos más locales, lo vemos más bien en el café o en el cacao, productos de altísimo valor. Ahí hay plataformas que están cubriendo parte de las lagunas incluso financieras. En algunos países de ingresos medios o altos, vemos un interés cada vez mayor en la reestructuración de las cooperativas, especialmente en el contexto italiano. Los clientes pagan por anticipado a los productores para el arroz, las patatas o la leche, un comercio mucho más directo. Y David Castellani, de la Universidad de Bérgamo, ha planteado una pregunta. Efectivamente, algunas las carteras agrícolas funcionan mejor que otras carteras. Es verdad, es cierto. ¿Cómo explicar esto? Nosotros, desde Rabobank y desde la fundación del Rabobank, no vemos a las IMF entrar en este sector. Nosotros les daremos asistencia técnica, pero si hay IMFs que estuvieran interesadas, adelante, que se pongan en contacto con nosotros. Si se necesita una explicación mayor, lo dejaré a máximo. Las carteras agrícolas, la verdad es que tienen muy buen rendimiento porque incluso en crisis tenemos que seguir comiendo. Es necesaria la comida y la alimentación, pues, pero algunas IMFs, en mi opinión, aunque mi opinión es bastante limitada, mi experiencia es muy limitada, algunas IMFs todavía no pueden entrar en este sector. Máximo. Sí, desde el punto de vista del desarrollo y de la madurez de estas organizaciones, como decía Patricia, nosotros trabajamos codo con codo con los gobiernos de los países miembros y damos orientación para el desarrollo de políticas a varios niveles. Primero, mejorar los programas de protección social y de asistencia en casos de emergencia. Los bancos de alimentos, respaldados por los gobiernos, deben estar a la altura de la situación. Y dar también apoyo a los campesinos para mejorar su productividad y para poder comercializar la producción, su propia producción. Y este es el resultado también de la colaboración público-privada. Cuando hay plataformas de comercio en línea,
estas plataformas deben reforzarse, extenderse. Ahí el gobierno debe también contribuir y ayudar a los pequeños productores. Y mantener la cadena de suministro agrícola en funcionamiento, solucionando algunos problemas técnicos clave. Por ejemplo, el eslabón de la logística. Una logística mucho más ágil, porque son eslabones esenciales. Y en el marco de la pandemia tiene que haber medidas y restricciones sanitarias para que esta cadena de suministro siga funcionando. Te voy a contradecir en esto, pero Laura, efectivamente, yo creo que esta diapositiva la podemos saltar ahora porque la hemos hablado y Máximo ha explicado. Esa también, ya ha habido algunos comentarios, pero ya hemos recibido reacciones de nuestros participantes sobre esta discusión, así que también podemos pasar a la siguiente. Entonces podríamos concentrarnos en estas o los... No, eso también es una cuestión bastante general. Yo veo que Nancy y Patricia son muy experimentadas y conocen todas esas respuestas clásicas. Así que yo diría, pasamos todavía a la siguiente. Vale, eso. Aquí, esa es una diapositiva clave. Máximo, estoy de acuerdo contigo cuando dijiste, con lo que dijiste, pero honestamente no hemos llegado, no somos tan rápidos como deberíamos, con los puntos que mencionaste. Y esto está relacionado con las preguntas de Nancy, Patricia, David y de otros todavía. Sí, también tenemos un departamento de innovación que estudia mucho en agroinnovación, AgTech y FinTech, no solo para las grandes empresas, pero también para las explotaciones agrícolas familiares. Las promesas de FTech todavía no se han cumplido todas. Aunque el material es muy bueno, todavía hay muchas limitaciones en cuanto a las tarifas. Solo un ejemplo, Pomlo, estoy hablando de producción de aceite de palma biológica. Se puede comprobar la calidad de los árboles, del suelo con drones, pero el precio por hectárea de ese tipo de trabajo sigue siendo muy alto para un pequeño explotante agrícola. Entonces, la tecnología es muy buena, la necesitamos aplicar y ofrecemos soluciones, pero realmente yo creo que faltará 10 años para poderlo hacer. Lo mismo para las plataformas. Hemos empezado ahora con cacao y el café, que son de mayor valor añadido y por lo tanto para algunos consumidores puede ser interesante, pero con otros se necesitará más tiempo. Se necesitará más tiempo para desarrollarlas. Así que tenemos 4 o 5 cosas que podemos hacer para contestar las preguntas. Lo que podemos hacer es, por un lado, ofrecer otros instrumentos financieros como prestamistas sociales para los almacenes de semillas, finanzas a largo plazo, pero financiar también con buena calidad de almacenamiento, silos, etcétera. Puede parecer una cosa un poco tonta, pero sí, eso y cámaras frías o el aspecto comercial, como dijiste, de comercialización para que puedan comercializar productos. La gente quiere saber de dónde vienen los productos, incluso localmente. Entonces ahí sí podemos actuar más. Y en el sistema de resiliencia al clima, los cambios climáticos, también ahí podemos ver lo que el sector financiero puede hacer. Y luego te voy a devolver la palabra, pero quisiera volver sobre una pregunta de Ben o David, no sé, sí hemos añadido un comentario y confirma las tendencias, incluso sí,
y dice que confirma que la calidad ha mejorado para el sector agrícola. Sí, eso es lo que quería decir, porque efectivamente soy un asesor para financiación de la plantación de árboles en Myanmar, pero no puedo decir sobre el impacto, es un poco pronto. Efectivamente, David Owen, es demasiado pronto para dar una respuesta exacta. En Myanmar, Asia, en Filipinas y en otros países, en Latinoamérica, en México, etcétera, todavía no podemos hablar del impacto. Pero Máximo, ¿te importaría seguir con ese, pues, explicar un poco? Sí, bueno, aquí está la visión a largo plazo, un poco optimista que tenemos como inversores, organización de desarrollo y de financiación. Los sistemas alimentarios y la forma en la que se produce, se transforma y se consume el alimento serán elementos clave para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y a este respecto, el secretario general de la Unión de las Naciones Unidas ha convocado una cumbre de alimentación en 2021 con la idea de invertir de forma que la alimentación sea sostenible y resistente al clima. Es un objetivo muy, ambicioso. La cumbre verá las preocupaciones relacionadas con los efectos sobre la salud de la alimentación, los riesgos y los daños que puede producir un sistema desequilibrado de alimentación sobre la ecología y también la pandemia. En parte esta se debe a este sistema totalmente desequilibrado de alimentación, que tiene un efecto desastroso para muchas pequeñas empresas agrícolas familiares. Y si miramos a esa crisis, las oportunidades que hay para poder cambiar nuestra forma de invertir en el sistema de alimentación alimentario, todos contribuimos al sistema de producción de alimentos, con lo cual todo esto está en línea con los objetivos de desarrollo del milenio, perdón. Así que considerando una situación en la que estamos produciendo mucho más alimentos que comemos, sigue habiendo mucha gente que está pasando hambre, millones de personas y otros que están con sobrepeso. O sea que el sistema no funciona, se necesita otros mecanismos y incentivos para alcanzar un equilibrio. O sea, es lo que decimos. Por un lado, se necesita incentivos políticos o intervenciones que permitan mejorar el entorno tributario, adaptar la regulación fiscal, mejorar el empleo, intervenir sobre los obstáculos, etcétera. Y todo eso tiene que asegurarse de una serie de requisitos de durabilidad. Todo debe ser durable hoy en día. Entonces, las inversiones deben venir alimentadas por un aumento de la profitabilidad y superar los cambios en la durabilidad. Tenemos que encontrar formas, ¿sabe? Hay tantos actores que están trabajando a la par en este momento, con lo cual, Micael, yo no sé qué opinas de todo esto. ¿Estoy siendo demasiado optimista o qué opinas? No, gracias por haberme pasado la palabra, porque esto me permite resumir un poco todo lo que hemos dicho. Tú estás dando la idea mundial, porque la FAO es mundial y todos los miembros de la FAO son estatales, y es una forma de trabajar, pero yo como simple banco para ayudar al sector alimentario. Aún así estamos en 40 países y son 40 países que representan realmente un gran reto para tratar con ellos. Voy a empezar para ir de menor a más, de menos a más. Sí, somos
bancos y financiamos la soja en Brasil y por opuesto esto da lugar a la desforestación del Amazonas, hay que llevar todos estos alimentos a Europa, con lo cual esto no es una cuestión muy sostenible. Empezaré por eso, digo yo. No somos un banco y somos muy conscientes de ello, pero la cadena de valor es muy desequilibrada y hay malas políticas, incluso en la Unión Europea. Las ayudas de la Unión Europea al sector agrícola son muy desequilibradas. Entonces, si miramos lo que ocurre en la última decenia, hace 20 años, se consideraba una cosa un poco ecléctica, pero ahora es algo en que todo el mundo está pensando, pues no, vamos a comer localmente. O sea, antes se decía la gente pues que eran idealistas, pero hoy cada vez más gente está pensando en abastecerse en proximidad. Mira, en Italia tenés estos grandes almacenes que tienen paquetes enteros de productos locales. O sea que realmente es algo que la gente se toma muy en serio. Y lo mismo está ocurriendo en muchos países, pero también como Rabobank lo hacemos. No podemos ya pensar simplemente en mover nuestros alimentos de cualquier punta del mundo a otra punta del mundo, pero debemos pensar que la población de hace 5 años se ha desplazado más en las ciudades que en el campo. Estamos hablando ahora de megaciudades de más de 20 millones de personas. Hay muchas ciudades así. Por lo tanto, hay que organizar el sistema de aprovisionamiento en alimentos, la gestión de de la basura. Así que tenemos que pensar en un sistema integrado. Podemos empezar en nuestro entorno pequeño, o sea, Amsterdam, Milano, Bérgamo, podemos empezar en ciudades así y ver si podemos tener ahí un enfoque más sistemático. Lo mismo vale para nuestras políticas de préstamos. Tenemos que tener suficientemente valentía para decir no, no queremos financiar algo que sea peligroso sin mirar y tenemos que mirar más bien los efectos que financiar una actividad u otra pueda tener sobre la sostenibilidad. Es decir, tenemos que eh, expresar esos 4 puntos que están ahí en la diapositiva y trasladarlo a las prácticas de préstamos. Hay una pregunta más, Laura, si hay una contribución de Patricia de nuevo, que decía que mirando las exigencias de sostenibilidad, diciendo cuáles serían esas exigencias para las inversiones para mejorar el equilibrio de los sistemas de la cadena de la alimentación. Bueno, el trabajo que estamos haciendo no solo tiene un efecto sobre los inversores, pero también en fondos e inversores privados. Algunos de ellos vienen a vernos y nos dicen, necesitamos directivas, danos indicadores para cambiar nuestra forma de financiar las cosas. ¿Cómo podemos invertir en la sostenibilidad de las pymes? En la FAO es un trabajo muy reglamentario en el que identificamos principios, directivas, indicadores y la la sostenibilidad no solo es una cuestión del medio ambiente, pero también tiene que haber una sostenibilidad social, pensando en el empleo de los jóvenes, el equilibrio entre hombres y mujeres, pero desde el lado del medioambiental estamos trabajando con pymes que tienen un sistema de tratamiento de la basura que sea sostenible y para eh, acompañar a los que financian ese tipo de iniciativas para que sean sostenibles. Pero las instituciones de microfinanzas que vienen a vernos son cada vez más. Entonces, confirma, por favor, que eso es lo que está ocurriendo, Micael. Bueno, no lo sé de memoria, pero solo vi esta semana que efectivamente, y ayer
no sé muy bien cómo expresarlo, pero ayer había, yo creo que 150 bancos en el mundo entero y organizaciones que estaban suscribiendo un nuevo nivel mínimo de sostenibilidad. Nos quedan 5 minutos, así que me gustaría utilizar 3 minutos para, son menos de 5 minutos incluso. Eliseo Carrión, quería volver a su punto de vista de sostenibilidad a las pequeñas cooperativas, los consumidores o productores, las cooperativas, todos juntos. Eliseo dijo algo muy interesante y le doy las gracias por ello, de considerando el impacto y las demandas de la cadena de suministro, el contexto puede ser una oportunidad para que las cooperativas o asociaciones que puedan tener más miembros para que los pequeños agricultores puedan salir mejor adelante. Eh, Hace mucho tiempo tuvimos una reunión en Alemania con pequeños agricultores. Yo tengo 55 años ahora mismo. Mi generación y mis padres de los años 60 han intentado producir mucho, pero ahora mismo estamos buscando sistemas en los que hay más interacción local. Y creo que una nueva era de cooperativas o organizaciones de tipo comunidades, por ejemplo, o por lo menos que reciben su impulso por las comunidades para intentar superar estas dificultades y ver si las dificultades se encuentran más en el consumo local o si es a nivel regional. Y los bancos, tal vez como el Cuerno de África, están considerando como una gran región en las que pueden ser todavía más autosuficientes la producción en cuanto a alimentos, o sea, no tener los alimentos que se van de un lado para otro, pero que 2 o 3 países que están más relacionados en la producción sostenible. Así que sí, yo creo que estoy de acuerdo, las cooperativas pueden realmente cambiar las cosas y contribuir. Lo vemos todavía en Europa, pero en Latinoamérica esa misma tendencia se observa, también en Asia, y yo creo que es algo con la asistencia técnica de muchas buenas NGOs, es una cosa que debemos hacer para mejorar, hacer de ello una comunidad que vaya hacia adelante. Laura, Máximo, Claire hace un comentario sobre la FAO y la agricultura ecológica. Es una cosa que deberíamos estimular y también en las verduras autóctonas. Eh, y ahí es donde yo digo que la crisis nos ofrece una oportunidad, porque puedes invertir sobre cultivos que son locales, tradicionales, que un impacto sobre la nutrición. Por ejemplo, la quinoa que se ha renovado, o el amaranto en África Oriental, son unas formas de invertir de forma más sostenible. Así que Claire, sí, tiene razón. Muchas gracias por mencionar esto. Laura, pues volvemos a ti. Bueno, pues si queréis añadir una cosa u otra, a modo de conclusión, si no, puedo decir que es una pena que ya tengamos que ceder la antena, porque la discusión estaba tomando mucho condimento y agradezco mucho a los participantes con todas sus contribuciones. También quiero decir que la tarea de moderadora aquí fue vuelta muy sencilla por los oradores porque cambiaron de papel y de sombrero cuando querían y yo la verdad es que se lo agradezco mucho. Muchas gracias a todo el mundo, pero quizás vaya a dejar las últimas palabras
Máximo y Mijael. Bueno, yo me gustaría simplemente agradecer a todo el mundo. Es una pena que no os pueda ver todo. Es muy difícil hablar así sin vernos. Espero realmente que el año que viene podamos vernos en persona, el año que viene, en el magnífico monasterio que hay en Luxemburgo y que podamos seguir hablando de esto horas y horas, porque es una buena cosa poder tener vuestras reacciones, y he realmente apreciado mucho los comentarios que nos enviáis. Muchas gracias, Máximo y yo mismo. Seguimos, por supuesto, abiertos para hablar a cualquier tipo de discusión sobre criterios de préstamos para la agricultura sostenible, etcétera. Gracias, Laura, y gracias a Dios a todo el mundo. Gracias por mi parte, Máximo, gracias a Charles y a Gabriela por organizar también, a Laura, que realmente hizo esto fantásticamente bien, pero ahora tiene que dar clases, así que lo tenemos que dejar ir. Muy bien, adiós, adiós a todos.